Vale, entonces habíamos quedado en la vez pasada estudiando en Hebreos capítulo 13. No sé si alguno se acuerda qué es lo que estuvimos viendo específicamente de Hebreos capítulo 13. ¿Alguno se acuerda lo que vimos? ¿En qué capítulo quedamos? ¿En qué versículo, perdón, quedamos? Si mal no recuerdo, hablamos de frutos de labios, sacrificio de alabanza, algo así, frutos de labios que confiesen su nombre, que había que dar sacrificio de alabanza, pero que eso era un fruto de labios que confiesan su nombre. De Ya, eso me acuerdo que hablamos un poquito y no sé por qué nombraron el Salmo 110, Andrés, se me olvidó eso. ya, ahí lo vamos a recordar. ¿Tú anotaste que era el Salmo 110? Sí, Salmo 110 y también mencionaste Oseas. No, Oseas. o sea, lo mencionó nuestro hermano Guillermo. Ah, ya, Sí, eso. hermano Guillermo mencionó la relación entre el versículo 15 y también podríamos decir 16 con De frutos Oseas de y labio. con Salmos, claro, Ya. claro, claro. ¿Algún otro que se acuerde de lo que hablamos? Me acuerdo que vimos también lo que significaba el llevando su vituperio, Ya, que la hermana Sandra había preguntado qué es lo que significaba, lo que implicaba. Eso también estuvimos viendo. claro, bien. Que ahí, perdón, habíamos dicho que se trataba de la identificación con él dentro de todo el contexto de lo que se habla, de la identificación con el Señor Jesucristo, y eso implicaría el llevando su oprobio. Así que, bien ahí. ¿Algo más que se nos escape de la vez pasada? Brevemente, algo más que se nos escape, si no, continuamos desde el 17 y también atender a lo que nuestra hermana Sonia nos había dicho. Cuando se mencionó Oseas y Salmos, según recuerdo, era respecto a el versículo 15 y 16, que nos hablaban del fruto de labios que confesaban su nombre y el sacrificio de alabanza, esto, esta frase, que aparecía varias veces en el Antiguo Testamento, y dentro de ellos estaba en Oseas y en el Salmo también cuando lo cita o lo toca, podríamos decirlo de manera implícita también el autor, a Oseas y a Salmos. Así que hablaba de el sacrificio de alabanza y de que era eso en el contexto que estaba ligado con el nombre y con el Señor Jesucristo. Y en Oseas y en los Salmos generalmente también estaba ligado a lo mismo, a la salvación que vendría por medio del Mesías. Así que estaba todo ligado también ahí. Esa cita con el Antiguo Testamento que nos mencionó nuestro hermano Guillermo. Así que ahora, si no hay más que decir ahí, el breve resumen que hicimos, avanzamos al versículo 17. Ya vamos a volver a leer el texto, eh, Hebreos 13 completo. Hermano Guillermo, le pido que lo pueda leer usted, por favor, Hebreos 13 completo. Y retomamos desde el 17, por favor. Ok, leemos entonces. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios.
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Entonces, desde el versículo 17, vamos a retomar ahora, y dice, dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. En la Valera dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Eso dice el versículo 17. Entonces, al introducirnos, ahora podríamos decir en esta tercera sección de la carta, del capítulo 13, entonces, ¿qué nos quiere decir ahora el autor? Al decirnos, dejaos persuadir, como dice la textual y la Valera, obedeced, ambos como imperativo de que debemos obedecer o dejarnos persuadir por aquellos que nos guían, que nos conducen, o por nuestros pastores, como ¿cómo se llama? Lo pone la Valera. Entonces, en ese sentido, ¿qué entendemos de esto? ¿Qué entendemos cuando dice dejaos persuadir? Seguido de lo que ya había dicho de que debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios y que del bien y de la ayuda mutua no debiésemos olvidarnos porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces después se introduce el dejaos persuadir o el obedecer a vuestros pastores. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, está claro que ha estado diciéndoles a la audiencia que lo que tienen que hacer para estar gratos delante del Señor, y anexándolo a lo que decía anteriormente, ahora dice obedeced a vuestros pastores. O sea que le da una jerarquía a los pastores.
y dice que hay que sujetarse a ellos. Son autoridad, pero además, porque ellos son los que velan por sus almas, ellos son los que están pendientes y ellos son los que van a tener que dar cuenta delante de Dios por ellos. Y dice que tienen que hacerlo, que también imperativo ahí, que tienen que hacerlo. ¿Qué más podría decir? Y eso hay que hacerlo con alegría y no quejarle, bueno, les dice a ellos, y no quejándose. Seguramente había muchos que les costaba seguirlos, obedecer, por toda la problemática por la que ellos estaban pasando. Igual no debe haber sido fácil para ellos ser obedientes como lo que pedía el Señor. Y por eso el hermano acá le está recordando y direccionando a cómo debían comportarse. Ya, bien. ¿Y cómo lo enlazamos con los versículos 15 al 16? ¿Qué más, aparte de lo que ha dicho nuestra hermana Sonia, qué más pensamos de esto, hermanos? Nuestra hermana Sonia ya nos ha dado algunos argumentos, pero ¿qué más podríamos decir? Dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, dice la textual, y la Valera, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Una dice sed dóciles y la otra sujetaos. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Por qué es tan importante que el autor haga este énfasis jerárquico de que debemos obedecer, de que debemos someternos, de que debemos ser dóciles, de que debemos sujetarnos a los pastores? ¿Por qué debemos poner atención a esto? Porque es lo contrario a la soberbia, es lo contrario a la desobediencia, es lo contrario a- al ego que tiene la vieja naturaleza. Y por lo que se describe las personas a la que le está, o sea, a quienes les escribe, les está diciendo que se sometan a esas personas, a ese tipo de líderes, a aquellos que realmente aman a Dios y buscan el bien de ellos. Ya, Podría entenderse también como que es una forma de prepararlos, de que viene un pastor que hay que obedecerle, como, o sea, obedezcan a este pastor pensando en que va a venir otro pastor superior a ellos y van a tener que obedecerle sin reclamar. Sería como eso, como para que ya vayan preparándose a obedecer a los pastores, vayan identificando una autoridad. Podría ser. ya. Vamos a dejar eso en mente ahí, lo que dice nuestra hermana Sonia. ¿Cómo lo ves tú, María José? Estoy pensando, eh, primo. Ya, vale. Vale, vale. ¿Usted, hermano Guillermo, tiene alguna opinión ahí? A mí me parece que está relacionado desde antes de que cuando comienza a hablar de los pastores, viene no tanto obviamente 15, 16 sí, pero me parece que parte de antes. Y está, me parece también relacionado con eso de doctrinas diversas y extrañas. Ya. Por ahí, en principio, me parece que va por ahí. Recordemos que esto estaba obviamente dado en el contexto de eh, la iglesia, ¿ya? ¿Quiénes eran los que tenían pastores por encima de ellos? No eran los judíos. Los judíos sabemos que tenían escribas, fariseos, y cuando acá dice el autor, por ejemplo, en la textual, la interpretación textual, la traducción textual, dice dejaos persuadir por quienes os conducen. Ahí hay discrepancias para algunos de que se refiera única y exclusivamente a los pastores.
sino que también puede ser a cualquiera que esté conduciendo a la iglesia del Señor. Ahora, sabemos también, y por eso es que también en la Valera se ha traducido como pastores, que los únicos que estaban autorizados para hacerlo eran pastores, ancianos, diáconos también que conducían, que servían a la congregación dentro de otro. Entonces, cuando dice dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, también podríamos echar mano de lo que el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, y es bueno conocer este contexto, en Efesios 4, si mal no recuerdo, ¿no? Déjenme buscarlo. Efesios 5. Espérame, en Efesios 4 también dice, acá, y él mismo constituyó a unos apóstoles, él mismo es Jesús, Cristo, ¿ya? Porque viene hablando de que tenemos un Señor, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aníbal, ¿me podéis pasar unas tijeras que están allá que no me quiero parar? Mamá, no te muteaste, apareces. Perdón. Ya, entonces, acá dice, volviendo al tema, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, y después en el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y acá está el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, y miren, lo que decía nuestro hermano Guillermo, respecto a la doctrina, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, miren esto importante, viento de doctrina, porque va a estar relacionado con Hebreos, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, y nos dice que él constituyó, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y acá está, y maestros, ¿ya? Y el fin era perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo y también del ministerio. Entonces, en ese sentido, cuando dice, dejémonos persuadir por quienes os conducen, o la Valera, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, como bien decía nuestra hermana Sonia, es porque también hay un rango dentro de la congregación, de la iglesia, perdón, del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Él constituyó a unos maestros, a otros apóstoles y así sucesivamente, como nos dice Pablo, hasta nombrar a los pastores y maestros. Entonces, en el contexto, habíamos visto ya anteriormente de que acá en el versículo 7, acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios, dice. En la Valera, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y ahí después dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué entonces el autor a los Hebreos nos dice que debemos dejarnos conducir, debemos someternos, debemos ser dóciles, debemos obedecer, sujetarnos a nuestros pastores o a aquellos que nos conducen? ¿Por qué? Porque ya había dicho el autor a los Hebreos en el versículo 7, como se lo leí recién, que algunos estaban, en el 9, perdón, que no debían dejarse llevar por vientos de doctrinas, y también en otras partes, Pablo también dice, por genealogías extrañas. Entonces, estaba muy latente esto, por eso es que dice que debemos sujetarnos. Debían ellos sujetarse a sus pastores, debían sujetarse a aquellos que os conducían, siempre y cuando ellos estuvieran hablando la palabra de Dios. Y sabemos que estos pastores, porque el autor se los recuerda y le dice, acordaos de vuestros pastores,
efectivamente lo estaban haciendo. Entonces estaban llevando el evangelio, estaban dando todo el consejo de Dios conforme a la palabra, no conforme a sabiduría de hombres o a voces extrañas. Entonces, por eso es que el autor ya había dicho anteriormente que estos pastores o estos que los conducen debían ser tenidos, podríamos decir, en alta estima. ¿Por qué? Porque nosotros debemos obedecerles, debemos sujetarnos a ellos, como les dice el autor a los hebreos, a nuestros hermanos allá del primer siglo. Entonces, lo importante de esto es que a raíz de las doctrinas diversas y extrañas que se estaban levantando, y a raíz de todo lo que viene diciendo la carta a los hebreos referente a la ley, referente a que no deben volver atrás, referente a que no tienen que hacer los sacrificios que se hacían antes. ¿Por qué? Porque el fin de la ley era Cristo, porque ya todo esto era sombra de lo que ya ya estaba activo, ya estaba instituido, que era entonces este nuevo pacto en el cual Jesucristo era un mejor mediador. Era el único y mejor mediador que podíamos tener para este nuevo pacto, por cuanto era el Hijo de Dios, por cuanto él había llevado muchos hijos a la gloria, por cuanto había sido puesto en sacrificio como ofrenda del pecado para santificar al pueblo por su propia sangre. Entonces, por eso es que era necesario que el autor acá volviese a recordar y decir, deben sujetarse a sus pastores, deben ser dóciles, porque ellos son los que velan por vuestras almas, o sea, lo que les están enseñando conforme a la palabra de Dios, lo hacen porque velan por vuestras almas, o sea, no lo hacen para beneficio propio, como sí se habla en otras cartas de los apóstoles acerca de los falsos maestros, por ejemplo, Pedro, Pablo, que nos hablan de aquellos falsos maestros que se levantaban para devorar al rebaño, como dice Pablo en Hechos. Entonces, es sumamente importante que el autor les vuelva a decir, escuchen a sus pastores, sean dóciles y no se desvíen tras doctrinas diversas y extrañas, porque esas doctrinas no están afirmadas con la gracia, sino que están afirmadas con cosas que no aprovechan y que nunca aprovecharon a quienes se han ocupado de ellas, si es que ligamos todo el contexto. Entonces, cuando dice acá, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, entonces acá podemos ver también un principio para la iglesia en general, incluso de nuestros tiempos, de que los pastores están llamados a eso, están llamados a velar por las almas de los suyos, de quienes Dios les ha dado, y también saber que van a dar cuenta por esas almas que Dios les entregó. Entonces, cuando Pablo dice, el que anhela obispado buena obra desea, también va ligado a ciertas responsabilidades, ciertos compromisos que el pastor asume al levantarse como pastor, al ser reconocido por la congregación local y al Dios ponerlo en esa posición. Entonces el pastor tiene privilegios, responsabilidades, y estamos viendo acá que una de sus responsabilidades es que ellos velan por las almas de aquellos que Dios les ha entregado y también van a dar cuenta delante de Dios. Entonces lo importante de ser dóciles ante aquellas personas que el Señor ha levantado. Entonces, en el contexto de los hermanos en Hebreos, sumamente importante que se sujeten, sumamente importante de que se sometan, de que obedezcan a aquellos que entregan la palabra de Dios y que los están guiando y los están sacando de la ley, los están llevando a los pies de Cristo. Entonces, a esos pastores que los están conduciendo de una buena manera, deben sujetarse, deben ser dóciles, deben hacerlo con gozo, deben estar siempre procurando sujetarse a su liderazgo en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ellos lo están haciendo para la gloria de Dios, para sacar al pueblo de Dios del error. Podríamos decirlo también referente al versículo 9 cuando habla de las doctrinas extrañas y diversas. Entonces, sumamente importante. No sé qué piensan ahí ustedes también. Los escucho, hermanos. Adelante, Elías o María José. Y ahora sí. Creo que también muestra cómo debiese darse la relación dentro de la iglesia entre los hermanos, los creyentes y el pastor. Porque si bien acá se ve la responsabilidad que él tiene, que es
Espérame, déjame verlo en la Valera. Ellos velan por vuestras almas, dice, pero también es una responsabilidad de parte de la iglesia o de la congregación de, de someterse, de ser sujetos, de obedecer, porque dice que eso va a provocar en ellos, en el pastor o en los pastores, que lo hagan con alegría. Entonces, se ve que hay como una cierta relación de equilibrio entre la sujeción de la iglesia y la forma en que el pastor va a poder llevar su tarea. Entonces, se ve que por un lado está el pastor que vela por las almas y por otro lado la congregación que se sujeta. ¿Y eso qué trae? Que el pastor pueda realizar su labor con alegría y esto traiga provecho para la iglesia completa. Eso creo yo que también está dando el énfasis en ese versículo. Sí, súper bueno, prima, porque también la relación que va a existir y que existe entre el pastor y sus ovejas, eso también el Señor ya lo había dicho en Mateo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y no oirán la voz del extraño, sino que oirán la voz del pastor. Es exactamente lo mismo acá. Aquellos que se están yendo tras la ley, obviamente no iban a ser parte, no iban a ser considerados, y acá lo dice súper claro, súper claro, cuando dice que no tienen derecho de comer de aquellos que sirven al tabernáculo. Ellos no tienen derecho, porque no son parte de la iglesia del Señor, no son parte de aquellos que pertenecen a esa ciudad permanente, la cual los pastores ya le habían hablado a ellos, porque los pastores estaban tratando, o aquellos que los conducían, de llevarlos al Señor, de llevarlos a la cruz, de llevarlos a Cristo, no de llevarlos a la ley bajo un pacto de obras, bajo el pacto mosaico, a hacer sacrificios que para nada aprovechan, sino que los estaban llevando a aquel mediador que su sangre habla mejor que la de él. Entonces, el rol de los pastores es sumamente importante. Por eso es que Pablo, como leíamos acá, que él mismo constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en este sentido, sumamente importante para los hermanos que ya estaban pronto al año 70, de entender que el juicio iba a venir y que ellos debían ser dóciles, debían sujetarse a aquellos que lo estaban conduciendo hacia la verdad, aquellos que lo estaban guiando hacia lo que Dios realmente quería de ellos. Entonces, súper importante que esto, los pastores también, al ver la, digámoslo así, la sujeción de las ovejas, entonces adquieran este gozo también y alejen la queja. De hecho, es más, acá aparte diciendo permanezca el amor fraternal, y parte del amor fraternal también es cómo yo voy a interactuar con aquel que Dios puso como mi autoridad en ese sentido, porque querámoslo o no, el apóstol, el pastor, el maestro, ejercen algún grado de autoridad en las ovejas, y eso Pablo también estaba consciente de ello, por eso él decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué él podía decir sed imitadores de mí? Porque él sabía que tenía una posición de liderazgo otorgada por Dios en la cual otros veían, lo observaban y lo podían seguir. Entonces, súper importante entender que esta manera que tenían de vivir o que debiesen tener los hijos de Dios ante los pastores, ante aquellos que nos conducen, en ese preciso momento a ellos, los hebreos, que tenían a personas que les conducían, pastores, entonces ellos debían ser dóciles, debían sujetarse a ellos. Así que súper bien. Y al final termina rematando con que ellos lo deben hacer con gozo, para que esto lo hagan con gozo y no quejándose, y acá del por qué. Porque dice, porque esto no sería provechoso para vosotros. ¿Qué no sería provechoso para vosotros? El que ellos estuvieran quejándose. Imagínense un pastor que tuviera bajo su liderazgo a ciertas personas y estuviera todo el rato quejándose, no podría, le estorbaría, entiendo yo que también está diciendo el autor, le estorbaría el llevar la palabra como debe, porque tendría eso en su corazón. Entonces, si la Grey,
si la grey de Dios entonces es dócil con aquellos que Dios puso como autoridad, entonces ellos lo van a hacer con gozo y no va a haber esta queja que puede llevar a que no sea provechoso finalmente para ellos mismos, porque les dice, no va a ser provechoso para vosotros, no dice no va a ser provechoso para el pastor, no, dice no va a ser provechoso para vosotros, o sea, que ustedes sean dóciles les trae un beneficio para ustedes mismos. No es única y exclusivamente para el pastor que lo hace con gozo, sino que les saca provecho, le sacamos el jugo, como decimos acá. En Chile le sacamos el jugo entonces al pastor y él lo va a hacer con gozo y lo va a hacer sabiendo que entonces sirve a aquel mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, y que él va a dar cuentas delante de él. ¿Y cómo va a dar cuentas? Las va a dar cuenta con gozo, va a decir, oye, yo tengo una congregación la cual se sujeta, la cual es dócil y la cual no va tras la ley, no va tras el pacto mosaico, sino que ellos han entendido que la palabra que yo les ministro viene de parte de Dios y los lleva a Cristo, los lleva a los pies de Cristo, entonces él también puede ejercer aquel liderazgo con gozo. No sé si pensamos lo mismo, si hay algo que acotar, algo que decir, algo que se me escape, algo que corregir, los escucho, hermanos. Otra de las cosas que se podrían ver ahí es que uno podría entender cuando dice pastores, como es plural, uno podría entender que la congregación local tiene varios pastores. Ahora, si este escrito es dirigido, o sea, está recepcionado, los destinatarios están en distintas congregaciones locales, uno podría entender que por eso es plural, porque en cada congregación puede que haya un solo pastor. Ahora, pareciera ser que en cada congregación local había una pluralidad de líderes, de pastores, de obispos, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que uno podría entender aquí, que no es solo una persona, sino que son dos o más, son pastores. Y en línea con esto, como ya antes se había dicho que son los pastores los que están encargados de la palabra de Dios, entonces el hecho de que ellos se sujeten siempre está relacionado a que es verdad que la responsabilidad de los pastores y los líderes, los que están gobernando allí, está relacionado con explicar y llevar al crecimiento de los creyentes en cuanto a lo que es la palabra. Ahora, eso no necesariamente implica, de verdad no implica para nada, que toda la responsabilidad de las decisiones que tomen los que tienen que sujetarse a los pastores, ellos no tengan ninguna responsabilidad, sino que, como les ha dicho que son los pastores los que enseñan la palabra, entonces está implícito que ellos tienen que asegurarse de que lo que enseñen los pastores tiene que estar en armonía con las escrituras, con la palabra de Dios. Entonces, siempre tiene que estar esta obediencia, tiene que estar sujeto a lo que la escritura enseña. Y estos pastores, si entendemos, por lo menos como yo lo entiendo, que en la congregación local tiene que haber más de uno, es verdad que al principio puede que haya uno, pero lo ideal es que sea más de uno. Entonces, ahí también aplicaría que la responsabilidad de ellos es enseñar la palabra, es velar por las almas, son responsabilidad del pastor velar por las almas de ellos y siempre teniendo como base lo que la escritura enseña. La escritura le pone el límite al líder, al pastor, a los guías, le pone los límites. No necesariamente implica que tienen que estarse metiendo en todos los asuntos del resto de los hermanos. No, ¿ya? Entonces, cuando dice ellos velan por vuestras almas, pareciera ser que está relacionado con el alimento, que es la palabra de Dios para el ser interior. Me da la impresión a mí que a eso se refiere esa parte. Entonces, la responsabilidad de la Grey, del resto de la hermandad, es que se sujeten, pero siempre
está relacionado con los límites que la palabra de Dios pone. Entonces, aquí los guías no deben enseñorearse de la hermandad, como también hay escritos donde se habla de que había algunos que se enseñoreaban de los hermanos, se ponían autoritarios, etcétera, ¿ya? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Otra responsabilidad de los pastores que se ve acá es que ellos, aparte de estar velando por las almas, también ellos tienen que saber que le van a tener que dar cuenta a alguien. Entonces, responsabilidad del pastor que tiene que tener en mente que su actuar va a estar bajo el escrutinio de nuestro Dios. Entonces el pastor ahí también tiene que tener cuenta eso, como quienes han de dar cuenta. Lo otro que se ve acá en responsabilidad de la hermandad, de la Grey, es que no lo hagan, o sea, se da por entendido que puede ser que ellos se resistan, se da por entendido, queda así implícito que puede ser que no se sujeten, que no obedezcan, y puede entrar una lucha entre ellos. Y puede ser que se sujeten única y exclusivamente cuando ellos están de acuerdo. Entonces pueden dar muchas situaciones allí. Entonces la clave, tanto para el pastor como para los que tienen que sujetarse a los pastores, es la palabra de Dios. Ella tiene que ser guía. Entonces ambos, tanto los que se sujetan a los pastores como los pastores mismos, la norma, la base, lo que debe definir ahí es la palabra de Dios. Y claro, mientras estemos en este cuerpo, como la interpretación de las escrituras y como sabemos que todavía no lo sabemos todo, se van a dar tiranteses. Pero la recomendación acá es que tenga que hacerse siempre sujeto a la palabra de Dios. Me parece que ese también es un tema importante para ambos, tanto como para los pastores como para los que se van a sujetar. El pastor se sujeta a la palabra, pero también los pastores se sujetan a la palabra, pero también el resto de la hermandad. Y como son varios pastores, también ayuda, ya no es uno solo que podría ser autoritario, como deberían ser dos o más pastores, entonces también eso ayuda. Siempre como base las escrituras. Y no en todos los aspectos, no en todos los asuntos de la vida de la persona, sino que siempre está relacionado con las cosas que tienen relación con el alma. Eso me parece. Ah, y bueno, y lo otro, las tiranteses que se dan ahí, lo importante que es para el pastor el ver que se sometan, si ellos están enseñando la palabra, va a ser alegría para el pastor ver que la hermandad progresa y está sujeta al Señor. Como ellos velan por las almas, la alegría de ellos no es tanto que le hagan caso porque ellos están ministrando, porque ellos están enseñando, sino que la alegría pasa porque ven que la hermandad progresa, crece y está en una relación cada día más correcta con su Señor, porque esa es la labor del pastor. Entonces, también ahí apunta al corazón del pastor. ¿Me hacen caso porque soy yo el que lo digo o porque está escrito en la palabra y es lo mejor para mis hermanos? Entonces, varias cositas allí. Y por el otro lado, lo mismo. Cuando el pastor empieza a quejarse, ¿por qué se queja? ¿Por qué podría quejarse? ¿Porque no le hacen caso? Esta queja, no quejándose. También es interesante ver por qué el pastor o los pastores se quejan y no quejándose, porque esto no es provechoso. Claro, si uno conoce pastores que se quejan de la hermandad, la cual pastorean, claro, no es provechoso para nadie, no es provechoso ni para los pastores ni tampoco para la Grey, para la iglesia local. Y aquí vemos también el daño que se podría estar haciendo en la iglesia cuando se producen estas tiranteses, estas rivalidades, estas desobediencias, ¿ya? Porque cualquiera de las partes, tanto los pastores como la Grey, podrían no sujetarse a las escrituras.
Por eso es que es interesante que es la palabra de Dios, ¿no? Obedeced a vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Y aquí la idea es la misma. Estos pastores, se supone, si en el contexto uno tiene que entender que van a estar predicando la palabra. Y se pueden suceder muchas situaciones que pueden complicar bastante la marcha de la iglesia. ¿Sí? Eso. Tenemos un ejemplo, gracias hermano, un ejemplo del Señor Jesucristo, cuando Él dice, a los que me diste, ninguno de ellos yo perdí. No sé si se acuerdan, cuando Él ora, en Juan, capítulo creo que 17. Entonces cuando está orando dice, de los que me diste, ninguno perdí. Y acá, como se dice más adelante, que el gran pastor de las ovejas es Jesucristo, acá en el 20, entonces el ejemplo para los pastores de cómo ser un pastor también está dado en Jesús. Si se dan cuenta, miren, vamos a hacer un resumen rápido. Jesús es el ejemplo para aquellos que están viviendo persecución. Ya lo había dicho acá en el versículo 12, en el capítulo 12, perdón, cuando dice, considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y se acuerdan que habíamos hablado ahí de todo lo que el Señor padeció por causa del pecado, porque despreció lo propio y soportó la cruz y se sentó, producto de eso, a la diestra de Dios. Entonces, habíamos visto que Él era el ejemplo para aquellos que estaban siendo perseguidos. Después vimos que Él era el ejemplo para aquellos que estaban siendo guiados hacia el pacto. En este sentido, Él era mejor que Moisés. La sangre de Cristo hablaba mejor que la de Abel. Entonces, Él siempre ha estado tomando el protagónico, el papel protagónico como debe ser, en cada comparativa que ha hecho Pablo, en este sentido, o sea, el autor a los hebreos, ¿ya? Entonces, bajo ese punto, él ahora les dice, acá en el capítulo 13, entonces, obedeced a vuestros pastores. Y acá él ahora pone como ejemplo más adelante diciendo, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Entonces, él es el gran pastor y los pastores se sujetan a este gran pastor. Los pastores, como decía nuestro hermano, no andan inventándose lo que tienen que decir. De hecho, es súper bueno entender que los pastores debiesen predicar y los que lideran debiesen predicar el consejo de Dios por completo, predicar todo el consejo de Dios, y de esta manera se va a dar de manera natural que las ovejas, producto de que están siguiendo al gran pastor de las ovejas, se sujetan también a estos pastores que, de nuevo, el gran pastor de las ovejas ha designado. ¿Por qué? Porque va a ir todo en relación, o sea, según cómo esté la relación de las ovejas con aquel gran pastor de las ovejas, se va a ir dando de suyo que también se vayan sujetando a aquellos pastores que les hablan la verdad. Porque no estamos hablando acá de que se sujeten a pastores que vayan en contra de Dios o que se sujeten a los falsos maestros, sino que les dice, sujetaos a aquellos que os conducen y sean dóciles, porque ellos velan por vuestras almas. Ya sabemos que los falsos maestros y los pastores que no son de Dios no velan por las almas, sino que por el contrario, Pablo dice en Hechos que son como lobos que no perdonarán al rebaño. Entonces, es todo lo contrario. ¿Y cómo puedo saber yo qué pastor está actuando como lobo y no está perdonando al rebaño? ¿Por qué? Porque lo que predica no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, ese pastor no te está guiando, no está velando por tu alma. Entonces, ahí uno también tiene que ver qué voz está escuchando a un pastor que procura dar todo el consejo de Dios, exhorta el pecado, exhorta a la congregación, o aquel pastor que no habla el consejo de Dios y que no le importan las almas, no velan por las almas de los que Dios le ha puesto bajo su cuidado. Entonces, en ese sentido, también es súper importante para aquellos que somos ovejas, entonces identificar quiénes son aquellos que nos conducen y ver, como dice acá en el versículo 7, considerar el resultado de su conducta e imitad su fe. Uno debe siempre estar considerando el resultado de la conducta de aquellos que ministran, de aquellos que son líderes. En este caso está enfocado a aquellos que os conducen, o sea, que tienen un grado de liderazgo, y en la Valera lo dice, a vuestros pastores. Entonces, igual es súper importante eso. Ahora, en ese sentido, por eso es que en el 18, y lo introducimos de inmediato, dice, orad por nosotros,
pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente. Orad por nosotros, dice la Valera, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos, perdón, bien en todo. Entonces, esto nos está diciendo, para algunos, esto no es que lo piense yo plenamente, pero algunos piensan que esto lo dicen a raíz de que este que está hablando, el autor a los hebreos, forma parte de este grupo de pastores, ya forma parte de este grupo de los que conducen. Entonces él dice, oren por nosotros, porque nosotros confiamos que tenemos buena conciencia. Y después dice, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, nosotros también queremos actuar como ellos, así como le describe en el versículo 17. Quiere velar por las almas de aquellos que tiene a su cuidado, porque sabe que han de dar cuenta y que esto lo también entienden que lo tienen que hacer con alegría y no quejándose. Entonces, por eso él también dice acá en el 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, o sea, entendemos que lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, pero de todas maneras él dice orad por nosotros. Si esa interpretación es correcta, que él entonces se está incluyendo dentro de este grupo y pidiendo oración producto de lo que ya les ha exhortado en el versículo 17, entonces toma mucho más sentido identificar a aquellos que realmente velan por las almas. ¿Por qué? Porque son hombres que se saben insuficientes, son hombres que saben que necesitan oración y que el Señor entonces les confirme constantemente, aunque él acá dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, entonces que ellos sepan que lo están haciendo con buena conciencia, o sea, delante del Señor lo están haciendo de manera íntegra, y acá dice, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, acá en el 19, y aquí es para que lo evaluemos los tres versículos del 17, 18 y 19, porque después el 19 dice, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Entonces algunos de acá dicen, oye, este es Pablo, porque más adelante menciona a Timoteo y dice que ya fue liberado, entonces él también está diciéndoles que oren por él para que pueda volver a estar pronto con ellos. Pero sea como sea, si es que es Pablo o no es Pablo, lo importante es que él se incluye, o la impresión que da es que se está incluyendo, si es que esa interpretación es correcta, dentro del grupo de los pastores y de aquellos que van a velar por las almas. Entonces les dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Entonces se incluye, una vez más lo digo, dentro de ese grupo. Entonces ahora habría que ver cómo entendemos nosotros estos tres versículos, acotándonos estos tres versículos. Si es necesario echar mano del contexto anterior también lo podemos hacer, pero ver cómo vamos a entender esto, orad por nosotros. ¿Se estará incluyendo entonces dentro del grupo de los pastores y de aquellos que conducen a otros? ¿O se está refiriendo a algo distinto, este de tener buena conciencia? Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Cómo lo ven ustedes, hermano? No sé si se entendió bien lo que traté de explicarles. ¿Se entendió, no? ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, yo sí lo entendí. Sí, sí, entendí yo. Gracias por responder. Ya, entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entenderían ustedes? Ismael, ¿tú tienes alguna opinión ahí? No sé si, o sea, entiendo el por qué se podría pensar que él pertenece al grupo de liderazgo que guía a los receptores de la carta o que se desempeñe como líder tal vez en otra congregación. No sé si será tan así, entiendo el por qué podría ser, pero eh, lo veo también por el hecho de que, como decía el tío Guillermo delante, y así lo entiendo, que se refiere en el fondo a someterse a esas personas, a que Dios ha puesto para guiar a su pueblo a través de su palabra, a través de pastorearles.
pero bajo los límites y bajo las normas bíblicas, entiendo yo, bajo las normas que ellos en esos tiempos entendían venían de la enseñanza directa de los apóstoles. Ya, ¿por qué lo pregunto? Disculpa, para aclararlo más. Porque si es que este que está escribiendo no tuviera algún grado de autoridad, entonces, ¿con qué sentido los hermanos tomarían el peso a esta carta, por ejemplo? Si es que no está dentro del grupo de aquellos que conducen o que tiene algún grado de liderazgo aquel que escribe. No sé si me explico. Sí. Yo hablaba más a nivel eclesiástico, no Ah, ya, vale. filosófico. Yo hablaba más a nivel eclesiástico. Me refiero a un pastor, un diácono, un anciano, algo así. Ya. Ya obviamente la autoridad la tiene. Entonces, por eso también entiendo que muchos dicen que es un apóstol el que escribe esto, o que tiene el grado de maestro, al Claro, menos, como para claro. poder dar las órdenes que da. Pero si así no fuese, desde cualquiera de los dos puntos, ya sea un apóstol o un maestro, o sea, alguien que tiene un liderazgo a nivel eclesiástico, eh, al menos el mensaje no variaría, entiendo yo, porque igual él pide la oración por incluyéndose. Entonces, considerando las persecuciones y todo lo que están viviendo ahí, también era necesaria la oración por el autor de la carta y por la gente que colaboraba con él. Claro, claro. Muchas gracias, Ismael. ¿Quién más quiere opinar ahí? Con confianza, hermanos. Brian, ¿tú tienes ahí algún comentario? ¿O estás trabajando y ahí avísame para saber si se te puede preguntar o no? Vale, ¿qué piensas ahí tú? Eh, igual que ustedes, pero a mí me gusta que la carta primero empiece exaltando al Señor Jesús y, como decía, poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces es como que todo va en dirección a Él, y obviamente uno, al poner los ojos en Jesús, va a sujetarse a los que tengan sana doctrina, tal cual ahí, como decían antes, que habían algunos que tenían, o sea, que no había que eh, eso del, espera, no, esa parte que se me olvidó. No te preocupes. Esa parte que dice que algunos tienen unas doctrinas perversas, no recuerdo cómo decía. Sí. Diversas doctrinas y extrañas. Esa, claro. Entonces, al poner los ojos uno siempre en Jesús y al conocer a Dios en base a la escritura, uno, claro, se va a sujetar a los que los que predican la verdad. Y claramente ahí el autor de los Hebreos también, si dice eso, es porque conocía a los pastores. Debió conocer a ellos, y por algo les decía que se sujetaran a sus pastores. Vale, Brian. Vale. ¿Alguien más ahí para examinar los versículos 17, 18, 19? Hermano Guillermo, ¿usted quiere dar su opinión ahí? Sonia. Pareciera ser, da la impresión que, claro, él también es pastor, el que escribe, pareciera ser que él también es guía o líder, pastor, ¿ya? Y en el versículo 18 al 18-19, cuando dice orad por nosotros, y después dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Mm. Entonces, si es que él es pastor o guía, allá líder, entonces significa que por alguna razón él ya no está con ellos
y tiene que ser devuelto, tiene que volver. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? No lo sabemos, si es que es así. Ya, y que el hecho de que pida oración, ahí vemos por un lado la importancia de la oración, pero con respecto al tema, entendemos que él está allí, por lo que uno entiende que es uno más de los pastores. Él pareciera ser que es pastor cuando dice orar por nosotros, habla en plural, ¿ya? Y está hablando en el mismo contexto del 17, obedeced a vuestros pastores. Ahí él se excluye, no se incluye, sino que se excluye de los pastores allí porque por el 19 nos damos cuenta que él no está con ellos. Por eso que dice, para que yo sea restituido más pronto. Si es así, si es que es así, que él es pastor y que por algún motivo, no que esté encarcelado, porque después dice que, dice el 23, sabéis que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. ¿Ya? Entonces, claro, puede ser que esté y si también le dan libertad a él, claro, puede ser que esté preso, pero si él asegura que si viniere pronto iré a veros, ¿ya? Entonces, pareciera ser que no está preso él, da la impresión, ¿no? Ahí también hay una discusión, pero si tiene esa confianza de que si ya está en libertad Timoteo, tiene libertad ya, si Timoteo lo va a ver, entonces él dice, ya, ahí voy, iré a verlos a ustedes. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, según el 19, como dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo, ahí ya se está refiriendo a la primera persona singular, yo, ¿ya? O sea, restituido más pronto. Restituido, o sea que la idea es que vuelva a estar con ellos allí. Acá dice devuelto en la textual. Claro, no está con ellos, entonces, claro que vuelva a estar con ellos. Y por eso que él da la impresión de que conoce a los pastores, cuando dice Mm. obedecer a vuestros pastores, da la impresión de que conoce y conoce también a quién él se dirige, a los destinatarios, pareciera ser que los conoce. Y por lo que hemos aprendido, claro que los conoce porque él sabe ya que lleva mucho tiempo en el Evangelio y tiene que estarle enseñando las cosas básicas. Entonces, tiene un conocimiento de los destinatarios y conoce también a los pastores. Y pareciera ser que por esto él también es un líder, un guía, un pastor, un obispo, un anciano, o sea, no lo dice, pero está ahí para que yo sea restituido más pronto. Entonces, eso me da a pensar que conoce a los destinatarios, conoce a los pastores. Y, y si habla de que los pastores se quejan, ¿ya? Y no quejándose, entonces, claro, tiene conocimiento de la vida de un pastor, o por lo menos de ellos, que en el contexto en que vivían, ¿ya? Toda la persecución, todo lo que estaban padeciendo ellos, y los pastores no, no eran oídos, no eran obedecidos, entonces, claro, lo que implicaba que se iban a quejar porque ven que la obra del Señor no está marchando como debiera ser. Y eso a cualquier pastor, ver que las almas no crecen, los hermanos no crecen, claro que cualquier pastor, verdadero pastor, le va a doler. Ahora, él ve que la queja, seguramente él también, no lo dice que lo ha experimentado, pero es probable que él como hombre, como dice orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Claro, y si entendemos que él también en algún momento se ha quejado, pero él está diciendo tenemos buena conciencia, la idea es que no está pensando en su bien. Pareciera, uno podría interpretarlo de esta manera. Confiamos en que tenemos buena conciencia, o sea, lo hacen, si es que hay algún grado de queja en los pastores, donde él se incluye, porque dice orar por nosotros, si es que está relacionado con, si viene en línea con obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, y él se incluye, aunque él está lejos, ¿ya? Él dice, tenemos buena conciencia, entonces pareciera ser que él se ha examinado delante de Dios, que
que es algo que, claro, todo creyente, y especialmente los pastores, tenemos que hacer, tenemos que ponernos delante del Señor para ser examinados por Él. Entonces me parece que va por ahí también el hilo del autor. Claro, Eso y es básicamente. sí, gracias, hermano, porque acá también se desprenden, no sé si usted lo mencionó, las discusiones de quién es el autor de esta carta, o algunos piensan que es Pablo, producto de esto mismo, porque era el que tenía y el que, bueno, vemos que Timoteo le obedecía a él, entonces cuando dice que espera que Timoteo venga, algunos entienden que es por Timoteo, la forma de despedirse, etcétera. Pero lo importante acá es que al menos este que habla es conocedor de lo que habla, es conocedor de lo que sucede en el entorno de aquellos que os conducen y aquellos que os lideran. Bueno, no dice lideran, de aquellos que os conducen, y la palabra ahí conducen también es traducida como pastores. Algunos entienden que tiene la misma raíz. Bueno, tiene la misma raíz. Entonces, por eso es que lo traducen como pastores. Entonces, este que escribe es conocedor de ese ámbito y entiende, bueno, nuestro hermano Guillermo ya nos ha dado algunas de las cosas que dan a pensar aquello. Entonces, cuando él pide oración por esto y entendiendo que tiene buena conciencia y entendiendo que él desea conducirse bien en todo, entonces aún más nos demuestra el corazón de aquellos que velan por vuestras almas. Él no está buscando lo suyo propio, sino que está buscando lo que es de Dios, porque él quiere tener una buena conciencia. ¿Por qué quiere tener una buena conciencia? Porque sabe que ha de dar cuenta. Entonces, como sabe que ha de dar cuenta, está constantemente procura él en la interna, porque esto de buena conciencia no es para con el resto únicamente, sino que principalmente es para con él y con Dios. Entonces, entendiendo que tiene una buena conciencia delante de Dios, entonces él quiere seguir en eso, desea conducirse bien en todo, no en alguna cosa parcial, no solamente en la puntualidad, no solamente en la exhortación, no solamente en predicar la palabra, sino que él dice en todo. Entonces acá también nos habla de una persona que procura ser íntegra en todo cuanto hace. Y eso obviamente nos pega a todos, y entiendo que a los del primer siglo también. ¿Por qué? Porque en el contexto habíamos visto antes que algunos iban al templo, a la sinagoga, y comían, por ejemplo, ciertas cosas. Otros sacrificaban, otros hacían otras cosas respecto a la ley, servían a mandamientos de hombres. Entonces, cada uno estaba, si bien se podría llegar a entender que estaba asistiendo a una congregación local, quizás alguno también se estaba desviando de a poco. Entonces, acá el autor dice, yo deseo, o él desean conducirse bien en todo, porque incluye a otros. Orad por nosotros, dice. Entonces, estos nosotros confían, acá dice, confiamos en plural, que tenemos, plural, buena conciencia. Entonces, él incluye a otros dentro de este grupo y dice, queremos conducirnos bien en todo. No solo en la parcialidad del cristianismo, sino que en todo. ¿Por qué? Porque él ya ha dicho, acá, y vamos a volver, siempre volvemos a este pasaje, porque entendemos que es lo central, que ya viene, porque aún un poquito vendrá, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo vive por fe, y si retrocede, no agradará a su alma. En la textual dice, mas mi justo vivirá por fe. Entonces, en ese sentido, como él no es del grupo de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, entonces es que acá él dice, quiere conducirse bien en todo. ¿Por qué? Porque entiende que está próximo el juicio del que ha de venir, y el que ha de venir es Cristo, él ya lo ha dicho. Él es el que va a venir a juzgar a su pueblo. Entonces, entendiendo eso, él se quiere conducir en buena conciencia. Y qué rico es saber que él constantemente está delante de la presencia del Señor, examinándose y tomándonos, perdón, de la palabra del salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad, e instrúyeme por el camino eterno. Entonces, en este sentido, el tener buena conciencia, como también lo dice Pablo en 1 Timoteo, que tenemos que tener buena conciencia, un corazón limpio y una fe no fingida. Entonces, acá el autor está diciendo prácticamente lo mismo. Entonces, este ruego que él hace es súper lindo, porque les dice, yo necesito su ayuda también. ¿Por qué? Porque necesito vuestras oraciones. Yo no soy fuerte por mí mismo. Él también reconoce que aunque sea
parte de este grupo, él no puede por sí mismo, él entiende que también necesita de la gracia y por eso es que él partió diciendo permanezca el amor fraternal. En el amor que les tienen, ese amor fraternal, les confía este ruego, les dice, oye, yo ruego que lo hagan así, necesitamos sus oraciones, por decirlo de algún modo. Entonces, es súper lindo esta relación que se da acá entre líder y entre liderado, entre aquel que lidera y entre aquel que se deja liderar. Entonces, es súper bonito entender que como Jesucristo, más adelante lo dice, nos adelantamos igual, es el gran pastor de las ovejas, entonces yo me sujeto a aquellos que él dejó, que él instituyó. Obviamente, como ya nuestro hermano Guillermo ha dicho, siguiendo todas las demás directrices, no romantizando el que, oye, como es mi pastor, y si lo está haciendo mal, yo voy a seguirlo en su maldad, no, sino que entendiendo que él lo hace para la gloria de Dios, como dice el versículo 7, que ellos le predicaron la palabra de Dios, entonces considerando la conducta, entonces ahí recién imitan su fe. Entonces, en ese sentido hay que manejar ambas aristas, entendiendo que me debo sujetar, pero me debo sujetar a aquellos que están predicando la palabra de Dios y todo el consejo de Dios y procuran, a pesar de sus fallas, de su hierro, y por eso es que el autor acá dice, orad por nosotros, a pesar de todo eso, él tiene una buena conciencia porque entiende que lo está haciendo como quien ha de dar cuenta, como dice el versículo 17. Entonces, por eso es que ruega que sea así, que lo hagan así, de tal manera de que Él sea devuelto pronto a ellos. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo ahí. ¿Lo vamos entendiendo, Brian, hermana Gladys, Sandra, hermana Sonia, Elías, María José, Ismael, hermano Guillermo? Sí, ¿Vamos yo todos sí. alineados ahí? Sí, sí, hermano. Vale, ahora, adelante, Elías, ¿iba a hablar? No, iba a decir que sí nomás, que sí se entiende, primo. Ya, entonces, ahora, preguntas. ¿Qué debería hacer yo si es que estoy viendo que un pastor o un líder no cumple estos requisitos que ya hemos visto? Por ejemplo, en el 7, que hable la palabra de Dios. Que yo al ver su conducta diga, no, ¿sabéis qué? Yo no puedo imitar la fe de él. No puedo. ¿Qué debería hacer yo? ¿Debería sujetarme a ese pastor? ¿Qué debería hacer bíblicamente? Lo que hemos ido aprendiendo. Y esto tomándonos de todo el consejo que Dios nos ha dado. ¿Qué debiésemos hacer nosotros? ¿Cómo afrontamos este tipo de situaciones que son opuestas, por ejemplo, a lo que dice el 17 acá, donde hay líderes que no actúan como quienes han de dar cuenta? ¿Cómo lo hacemos ahí, hermanos? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué hacemos frente a pastores que actúan totalmente distintos a estos? Pastores que no velan por las almas, pastores que no tienen una conducta imitable, de tal manera de que imitemos su fe, porque obviamente no están predicando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos ante ellos? Ante pastores que se dicen pastores o que pastorean legítimamente una congregación, pero que al ver sus enseñanzas, al ver su conducta, vemos que no son de imitar, no son dignos de imitar. ¿Qué hacemos ahí, hermanos? ¿Qué debiésemos hacer? Ya sea que pertenezcamos a esa congregación o no. ¿Cuál debiese ser nuestra manera de pensar frente a este tema? ¿Cómo lo afrontamos? Eso quiero saber. ¿Cómo lo afrontarían ustedes? Ya sea que estén asistiendo regularmente o conozcan a alguien que esté asistiendo a una congregación regularmente, ¿cómo lo afrontarían? ¿Qué consejo le darían? O si les tocara a ustedes, ¿cómo lo enfrentarían? O si ya les ha tocado, ¿cómo lo enfrentaron? Eso me gustaría escucharles. O sea, em, es como lo que decía en Hebreos 13 en el versículo 9, ¿no? Cuando dice que no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Ya? ¿Ya? Y eso, desarrolla un poco más la idea. ¿Qué implicaría ahí?
que no hay que dejarse llevar por esas doctrinas. Entonces, como ahí dice que hay que afirmar el corazón con la gracia. Ya, y este no dejarte llevar, Brian, ¿qué implica? ¿Implica que tú vas a poner resistencia? ¿Implica que... ¿Qué implica para ti? Eh, sí, pues, sí, resistencia podríamos. Pero es como no, es que uno al poner los ojos en Jesús y viendo que ese pastor no te está llevando a Jesús, sino a distintas otras cosas extrañas, ¿Mm? claro, uno debería no dejarse llevar y yo creo que em, si ya no se puede hacer nada, sería apartarse, porque si es que es toda la congregación así, si es todo así, o si es, porque por ejemplo podría ser uno, pero Claro. si son todos, ya uno podría, no sé, hablar y decir que eso ya no está bien y todo, pero aún así, si ya no pasa nada, la idea es apartarse, yo creo. Ya, ya bien. El ejemplo, pónganlo ustedes. Por ejemplo, Brian dijo, en el caso de que fueran varios, lo mejor sería apartarse. ¿Por qué? Porque yo entendería que no me dejaría llevar. Una vez que yo ya haya dicho, oye, eso no me parece, no es correcto bíblicamente, etcétera, pero si no hay cambio, como dice Brian, entonces debería apartarme. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner aquí respecto a este principio del 17, 18 y 19 que hemos estado viendo acerca de los líderes, pastores o aquellos que os conducen? ¿Cómo enfrentaríamos este tipo de situaciones, hermanos? Les escucho. En los versículos anteriores también hablaba de no dejarse engañar, Correcto. de cuidarse de los que enseñaban mentiras y todo el tema. Entonces ahí también nos da pautas más arriba. Bueno, y en otros pasajes que también habla de no seguir las mentiras, de no ser engañados. Ya, y el no dejarse llevar o el no ser engañados, la pregunta sería, ¿va a traer confrontación o no debiese traer confrontación? Si yo estoy viendo que algo está derechamente mal, yo debería confrontarlo, según lo que hemos estado estudiando, no solo este pasaje, como decía, estoy mal, sino que con todos los anteriores, o yo debería ir en contra de aquello que desvía a otros, que yo no sé que puedan haber hermanos, entonces yo debiese también hablarlo, como la enseñanza ha sido pública, entonces públicamente quizás también decirlo, no sé, ¿cómo lo ves tú? Eso es lo que quiero entender y para eso también va dirigida la pregunta. ¿Qué se harían en esos casos? ¿O qué principios tomaríamos? Por ejemplo, disculpa, lo que hizo Pablo cuando reprendió a Pedro, lo hizo frente a todo. Ya, claro, porque Pedro estaba haciendo algo público en su interactuar con los gentiles, entonces los estaba llevando a judaizar, estaba judaizando a los gentiles. Ya, y Pablo entonces lo reprende públicamente y Pablo mismo dice, porque era de condenar, ya a raíz de lo que hacía, porque en su imitación también caían otros. Y ahí entonces vemos un gran ejemplo que pone Brian acerca de esto que está en Gálatas, capítulo 2 para que también lo podamos ver. Gracias, Brian. Otra cosa que iba a hablar, no sé mal si tú terminaste o querías seguir desarrollando la idea antes de dar el paso a Elías o María José. No, 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 era eso, era eso. Pero el ejemplo que están poniendo también estaba pensando en ese ejemplo. Y además, en la Biblia se ven varios ejemplos en los que se confronta no solo a falsos maestros, sino que a creyentes que necesitan ser amonestados para que vuelvan a la senda del Señor. Claro, claro. Adelante, María José.
Sí, quería comentar que, en el hecho de uno confrontar en este caso a un pastor, igual es una responsabilidad súper grande porque si yo lo quiero confrontar con una doctrina, tendría que yo estar segura que la conozco mejor que él. Entonces, claro, uno lo ve, por ejemplo, ahí dice no dejarse llevar por doctrinas extrañas, pero uno para saber cuál es la doctrina extraña y cuál es la verdadera, o sea, tiene que estar súper inmerso en lo que es la palabra de Dios, o sea, y eso lleva un trabajo, un apartar tiempo, una dedicación súper grande igual, porque para yo llegar al punto de tener que confrontar a alguien, tengo que estar completamente seguro de lo que estoy diciendo y por qué lo voy a hacer. Entonces, es, yo creo que es súper complicado saber si uno lo está haciendo. Yo creo que igual hay casos que son como bien evidentes, de repente en Claro. algunas Mm. congregaciones, claro, que uno lo ve claramente que no son cosas que se enseñan en la Riesgos. palabra, pero igual nosotros mismos hemos ido cambiando nuestra doctrina, entonces a medida que hemos ido estudiando más, entonces incluso nosotros mismos podríamos haber sido confrontados con nuestra doctrina antigua, entonces Mm. que es una responsabilidad súper grande el poder reconocer quién es un pastor que nos está llevando por una buena doctrina o no, y en base a eso poder decir no, pues lo voy a confrontar o no, me tengo que mover de aquí, etcétera. Eso. Claro, gracias María José, porque a eso quería llegar. Se ve lo importante de entender que si el pastor acá habla la palabra de Dios, yo filtrarlo, yo entenderla, de tal manera de que sepa si es una doctrina diversa y extraña o no lo es. Y ahí es donde está la responsabilidad en nosotros. Ahí es donde Dios dice, ustedes son los responsables de lo que creen. En su momento no fue lo que nos enseñó tal o X pastor, sino que lo que tú crees, no lo crees porque te lo enseñó tal o X pastor, sino porque tú libremente has dicho, has decidido, hemos decidido, voy a creer esto porque entiendo que es así. Ahora, si uno dice, no, a mí me lo enseñó tal o X pastor, delante del Señor, a ti te van a pedir cuentas, a mí me van a pedir cuentas, y la importancia de saber o de reconocer qué pastor está hablando la verdad bíblica y qué pastor no lo está haciendo, la única manera, pero la única manera, y esto se lo doy firmado, es conociendo la escritura. Ninguna otra forma te va a dar un resultado distinto. La única manera de que tú entiendas y conozcas si un pastor está velando por las almas o no lo está haciendo, si está hablando de la palabra o no lo está haciendo, es que uno conozca la palabra del Señor. Es la única manera. Entonces, por eso les preguntaba, ¿cómo afrontamos estas situaciones? Si es que estamos viendo que un pastor no está predicando la palabra. Primero, como dice María José, ver, yo estoy conociendo la palabra del Señor. Sé diferenciar a un pastor bíblico de uno que no lo es. Sé diferenciar a un lobo de una oveja. Sé diferenciar a un falso maestro de un verdadero maestro. Sé diferenciar entre el espíritu de Cristo o el espíritu del anticristo, como decía también los apóstoles en ese tiempo. Decían, ustedes ya conocen al espíritu del anticristo y cómo opera. Ahora nuestra pregunta es, ¿nosotros podríamos llegar a conocerlo? ¿Podríamos llegar a saber qué va en contra de Dios? Porque ya se nos ha advertido también que acá en el 9 son doctrinas diversas y extrañas. Y para que sea una doctrina extraña o una doctrina diversa, yo debiese conocer aquellas doctrinas que no son diversas y que vienen de Dios, y aquellas que son conocidas, que vienen de Dios, que no son parte de este grupo de las extrañas. Entonces es súper importante entender que nosotros no recae todo en el pastor. Nosotros también hemos de dar cuenta. Acá está poniendo un contexto en el que ellos velan por nuestras almas. En eso estamos de acuerdo y en eso, perdón, ellos han de dar cuenta. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y me atrevería a decir mayor,
porque nosotros debiésemos, mayor en el sentido de nuestra responsabilidad, porque nosotros no debemos decir, oye, el pastor me lo enseñó y por eso yo lo creo. No, nosotros deberíamos decir, Dios me lo enseñó y por eso yo lo creo. Y ahí es donde está también nuestro compromiso, nuestra responsabilidad delante del Señor de conocer lo que Él dice. Por eso es que acá en el versículo 12 dice, el capítulo 12, perdón, me acaban de decir versículo, en el versículo 12 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz, miren, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, acá les dice, hay uno que habla desde los cielos, hay uno que dice. Ahora, nosotros conocemos lo que dice, conocemos esa voz que habla desde los cielos, que amonesta desde los cielos. Entonces, súper importante, hermanos, volviendo ya al punto y recapitulando, entender que si bien los pastores nos van a enseñar ciertas cosas, ya ellos ya les estaban enseñando doctrina, ellos también tenían que tener la capacidad delante del Señor de saber si esa doctrina era de Dios, como dice el 7, o era una doctrina diversa y extraña, como dice el 9. Y como nos decía nuestra hermana María José, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poder comprender y entender cuál es cada doctrina, si una doctrina de Dios o una doctrina de demonios, como también dice la Escritura. Entonces, súper importante, y por eso es necesario que entre nosotros, y ahí volvemos al versículo 1 del capítulo 13, en nosotros permanezca el amor fraternal, porque si un hermano vemos que se está desviando, nosotros amonestarlo, nosotros instruirlo, nosotros llevarlo, así como Dios nos llevó en el versículo, en el capítulo 12, perdón, y nos dijo, oye, yo te disciplino, yo te llevo, yo te azoto, te levanto, así también lo hago con todos aquellos que son participantes de esta disciplina, porque todos ellos son hijos y no son bastardos, entonces nosotros como hermanos de aquellos que también son disciplinados y de aquellos de los cuales nosotros también participamos de esa disciplina, entonces en este amor fraternal, entre todos, nosotros llevándonos a unos a otros mutuamente, llevándonos a vivir, a conocer la palabra de Dios de tal manera de que entre nosotros haya una sana doctrina, de tal manera de que podamos decir con buena conciencia, como decía el autor acá, que nos conducimos bien en todo, no solo en lo que decimos o hacemos, sino también en lo que aprendemos de la palabra de Dios, en lo que enseñamos de la palabra de Dios y en lo que vivimos de la palabra de Dios. También reconocer que estamos completamente de acuerdo en que cuando pecamos, a nosotros todo esto se nos olvida. Entonces, por eso es bueno también entender el perdón que hay en el Señor y que entre nosotros también debiese existir ese amor de tal manera de corregir al hermano en amor, en justicia y en la verdad del Señor. Así que súper buena esta responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros de conocer su palabra, de reconocer a aquellos pastores que velan por nuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, y que nosotros también, al igual que ellos, debiésemos tener una buena conciencia y nosotros también debiésemos desear conducirnos bien en todo. Y esto entiendo yo que no solo aplicaría para ellos, si bien está en ese contexto perfectamente y por otros pasajes, nosotros también, por ejemplo, los pasajes de Primera de Timoteo, podríamos decir que cada uno de nosotros debiese también tener esta buena conciencia y también este deseo genuino de conducirnos bien en todo. Así que eso, hermanos, no sé qué les parece. Lo dejamos hasta acá. No sé si hay palabras finales respecto a estos versículos muy buenos de estudiar. ¿Tenemos comentarios ahí? ¿Algún comentario, hermanos? Si no, Me entonces quedó claro todo. Gracias a Dios. esa es la idea. Que bueno, entonces lo dejamos hasta acá, hermanos.